La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de análisis, de debate, sobre todo de diálogo aquí en Zona 3. Yo soy Pablo Latapí, le doy la más cordial bienvenida y ahora que estamos totalmente imbuidos en el ambiente de la Feria Internacional del Libro, la FIL, pues la oportunidad de recibir y platicar con buenos amigos, personajes importantes y platicar de muchísimas cosas. Saludo con quien comparto estos micrófonos, mi compañero, colega y amigo Marcos Arana. Marcos. Estimado Pablo, un aspecto relativamente conocido de Josefina Vázquez Mota es su autoría, su coordinación, porque le picó el virus de la educación y la invadió totalmente, de manera que no se le quita el leitmotiv de la educación. En este caso, yo siento que es una de las mujeres, ojo, que en los últimos 10 años ha compartido el poder desde las primeras esferas de este país. Y ya nos contará en un momento dado las diferencias que tuvo con otra mujer poderosa, caída en desgracia. Que está como por un reclusorio, por ahí, ¿sí? Pues parece que está... Bueno, vamos, de hospitales a casas y eso, pero sí es importante que nos cuente su experiencia. Quiero agradecer, ya lo comentaba Marcos Arana, nos hace el favor de visitarnos y nos halaga muchísimo la visita. Vamos a platicar de muchas cosas. Viene a presentar un libro, por supuesto que vamos a platicar del libro. Josefina Vázquez Mota. Josefina, es tu casa, bienvenida y un gusto tenerte aquí en Zona 3. Querido Pablo, la verdad es que me siento muy emocionada. Quiero saludar con mucho cariño a todos quienes nos acompañan esta mañana. Sé que no solamente nos escuchan en Jalisco, sino en muchos otros estados y más allá de la frontera. Saludo con especial cariño a quienes desde ese otro México también nos acompañan. Y bueno, en este caso, Pablo, quiero compartir con nuestros radioescuchas que llevamos muchos años de conocernos, de compartir micrófonos. No le eches números, pero son muchos años. Éramos unos niños. Y muy buenos años. No, y muy buenos años. Y muy buenas historias. Nos tocó de todo. Antes de que fueras parte del poder, cuando ya eras del poder, cuando estuviste hasta arriba del poder y cuando ya te tocó decir, pues ya fue. Así es, creo que ha sido todo un proceso que hemos compartido juntos y me siento muy halagada de compartir estos micrófonos contigo y con mi querido Marcos, porque sé que es toda una trayectoria y una figura muy representativa, una institución, también en este tema de análisis político. Ya lo veo, que está haciendo apuntes y apuntes. Ustedes no nos pueden ver desde sus hogares, pero quiero decirles que a que quienes nos escuchan en internet, en sus casas, Marcos está aquí muy aplicado haciendo la tarea. Feliz de venir esta noche por tercera vez consecutiva a la Feria Internacional del Libro a presentar una obra más. La primera. Perdón Marcos, nada más el nombre del libro, porque seguramente la gente estará preguntando, se llama Cuando los hijos mandan, cómo querer y educar con límites, y ella es coordinadora y además escribe Josefina Vázquez Mota. Perdón, Marcos. Así es. Diría, la primera vez, la primera presentación, la segunda y la tercera. La primera, tuve el gran privilegio que Jorge Cepeda Patterson, ahora que ha recibido este premio extraordinario, fuese quien presentara mi libro Nuestra Oportunidad, donde tuve el privilegio de entrevistar a poco más de 40 o 50 líderes, Michelle Bachelet, Condoleezza Rice, Ricardo Lagos, entre muchos otros, Felipe González, presidente Aznar, don Enrique Iglesias, que entonces estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. El año pasado, en estos micrófonos, otro hombre y amigo de la radio, el doctor Leonardo Curcio, muy querido por nosotros, que hizo favor de presentar mi libro sobre el sueño que unió la frontera, donde hago una recopilación de cerca de 60 historias de estos mexicanos que, como me decían, somos los 000, porque cruzamos con $0, con 0 papeles y con 0 inglés, y ahora hemos construido una economía más poderosa aún que la economía mexicana. Ahí está la historia, Marcos, por historias ejemplo. Reales. Todas historias reales. Ahí están las historias que seguramente ustedes han entrevistado aquí. Marcos, Pablo, del Dr. Q, del doctor Alfredo Quiñones, que aparte en Guadalajara ha hecho una tarea extraordinaria de solidaridad,
de César Millán, el encantador de perros, que me decía, no, yo no entreno perros, yo entreno a los dueños de los perros, porque son los que tienen los problemas. Y junto con esto, y hoy vengo con especial emoción, en un momento muy desafiante y que a todos nos convoca de la vida de México, a hacer la presentación, pero sobre todo a hacer esta invitación a que hagamos un alto en el camino. Quiero decirle a los jóvenes que se queden, porque tengo un mensaje para ustedes. Quiero pedirle a mis mujeres maravillosas que me acompañen en este rato, a los hombres, a los adultos mayores, porque acá hay un mensaje, hay una invitación para todos. Cuando los hijos mandan. Un momento... O sea, ¿te refieres al reto de educar hoy en día cuando los niños pues, ganan muchísimos privilegios dentro de la familia, donde están mal vistas muchas de las formas de educar de nuestros padres, de nuestros abuelos? Donde nos está costando mucho trabajo querer ser papás, aceptar. Mira, yo quiero hacer aquí un símil y poner un comparativo. De pronto salimos y nos lastiman muchas cosas de México. Nos duele la impunidad. Nos lastima y nos indigna la corrupción. Muchísimo, los moches. Los moches. No nos gusta que no se cumpla la ley. La y simulación decimos, de nuestros políticos. La mentira. Y decimos que tengamos un país con Estado de Derecho, un país donde todos seamos iguales frente a la ley y no importa si eres rico o no lo eres o tienes poder político, no, que vayas a un ministerio público y sepas que vas porque te va a hacer justicia. Nos lastima un México donde se abusa, un México clasista, donde se desprecia a quienes uno más como nosotros. Pero yo quiero decirles que también hay otro México del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Es el México que yo veo aquí en esta cabina, es el México que se levanta temprano, es el México que amamos a nuestros hijos y que todos los días luchamos por ellos. Es este México donde hay colaboradores que trabajan en horarios que no trabajarían en ningún otro país del mundo. Es el México de la cultura, de las letras, de la historia. Somos mayoría, ¿no? Y somos más, ¿no? Y somos esta mayoría. Pero a lo que voy es, ¿por qué este libro? Porque este libro es el reflejo de este México. Es decir, cada hogar, y es lo que le quiero decir a los jóvenes y a los niños y a los papás que me están escuchando y a los abuelitos y a los políticos, cada hogar es nuestro México. Tú tienes tu México, Pablo, tú tienes tu México, Marcos, yo tengo mi México y quienes me escuchan tienen su propio México. Cuando cruzamos la puerta de nuestra casa, ese es nuestro México. Y resulta que los gobernantes, pues somos el papá y la mamá. Y si los que gobernamos esa casa renunciamos a gobernar y le tenemos miedo a decir que no a nuestros hijos, porque pensamos que no nos va a querer o nos va a dejar de querer, o no le ponemos límites, o si ese hijo cuando le decimos tienes que llegar a tal hora, no llega y no hay consecuencias, entonces eso es lo que es la impunidad. Y eso es lo que pasa en el México grande, que es la casa grande de todos. Y de lo que se trata este libro, y voy a parafrasear a un amigo que ya no vive, o tal vez a dos, Germán Dehesa, a quien tanto extraño, decía, yo le digo a mis hijos, tú puedes ser todo lo libre que quieras, pero con tu dinero. Y mi amigo Edgar Mason solía decir, tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles lo que sí tuvimos, trabajo, esfuerzo, sacrificio, hambre de triunfo. Y antes, yo recuerdo, tal vez tú podrás confirmármelo, Marcos, querido Pablo, bueno, si te hablaba tu papá o tu mamá, te preguntabas qué hice. Yo todavía, y lo confieso en estos micrófonos, nunca lo había dicho, ya casada, me casé a los 23 años, y aquí en el estudio me está acompañando mi esposo, y me siento muy contenta que Sergio esté aquí. Mi mamá me hablaba y me decía, tu papá quiere hablar contigo. Y yo le pedí a mi mamá que hiciera una investigación de campo para ver de qué quería mi papá hablar conmigo. Yo tenía 23 años, 24. Aquella autoridad. Y yo hoy, si una mamá va un minuto tarde por su bebé de 20 años, le llega a pedir perdón para que no la castigue. O cuando le dices a un hijo, tu única responsabilidad es estudiar, es como cuando le dices a un ciudadano, tu única responsabilidad es pagar tus impuestos, ir a trabajar y no te importan los demás.
O sea, tu vecino no te importa, tu comunidad no te importa, tu México no te importa. Entonces, en este libro hay muchas voces, pero el mensaje de fondo y la invitación es: hagamos un alto. No quiere decir que todo lo pasado fue mejor, pero me temo que hoy estamos abonando a una generación de muchos jóvenes a los que les va a costar mucho trabajo ser felices, porque no los estamos enseñando a ser ni libres ni suficientemente fuertes. Pero fíjate, Josefina, con el título de Cuando los hijos mandan, nos remite a aquel ejemplo de que, oye, a nosotros nos tocó la generación de besarle la mano a nuestros papás, y ahora nos toca la generación de besarle la mano a nuestros hijos. Digo, ¿de qué se trata? Somos la generación obediente, dicen, que obedecíamos a nuestros padres, y hoy obedecemos a nuestros hijos. Pero como tú dices, para bien y para mal. De esto platicamos después de una pausa. Estamos platicando el día de hoy aquí en Cara a Cara con Josefina Vázquez Mota. Regresamos.